doy una cordial bienvenida a los estudiantes del aula virtual de Global Business Solutions Consultores. En este sexto tutorial de nuestro curso en Minitab veremos cómo hacer regresiones para variables continuas, siguiendo la fase del mapa de procesos de MAMC analizar dentro de un proceso de control 6 sigma. Después de haber establecido, según la prueba de hipótesis, ya sea clásica, por chi cuadrado o por tabla NOVA, que una variable y es dependiente de unos factores x, lo siguiente es determinar qué tanto nivel de correlación hay entre las mismas para explicar qué tan significativa es esta relación. Vamos adelante entonces con nuestra experiencia de conocimiento. Tenemos entonces en pantalla el primer ejercicio que vamos a tratar para explicar los menús y las herramientas de regresión en Minitab. Y dice, la gerencia de una empresa de maquila, o sea, de confecciones a nivel satelital, verifica a través de una prueba de hipótesis que el nivel de producción está directamente relacionado con la cantidad de máquinas de coser de alta tecnología que poseen. De esta manera, desean realizar un modelo de regresión que explique qué tanto influye una variable en la otra, a la vez que puedan determinar la función de x. En la parte inferior, en la hoja de trabajo, tenemos entonces nuestra variable independiente, que son las máquinas de alta tecnología, y una variable dependiente, que es la producción esperada en porcentaje a ese nivel de máquinas de alta tecnología. Vemos entonces que hay una relación directamente proporcional en donde a mayor cantidad de máquinas de alta tecnología contratadas, hay una mayor producción esperada. Ahora bien, lo siguiente que se debe realizar es dirigirse al menú Estadísticas, Regresión y dar clic donde dice Gráfica de línea ajustada. Se va a desplegar esta ventana en donde el primer argumento que hay que ingresar es la denominada variable de respuesta, que en nuestro caso sería la producción esperada, la cual es dependiente. Y abajo vamos a poner la variable independiente, que es el denominado predictor, que en este caso sería la cantidad de máquinas de vanguardia. Minitab establece tres modelos de regresión para este menú específicamente, el cual sería regresión lineal, cuadrática y cúbica. En la parte inferior vemos tres botones los cuales iremos explicando secuencialmente. Si damos clic en el primero de ellos, abrimos el asistente para generador de gráficas, las cuales van a acompañar la información calculada. Arriba dice residuos para las gráficas. Este gráfico lo que nos va a mostrar son los residuos de la regresión, entendiendo por ellos el valor proveniente de la diferencia entre el valor real de una observación dentro de una distribución y su valor estimado dentro de la regresión. Esto lo vamos a explicar más adelante dentro de este mismo video tutorial para su mayor comprensión. Hay de tres tipos: el residuo regular, que es el que acabo de explicar; el residuo estandarizado, el cual ya tiene en cuenta una estandarización para su cálculo, disminuyendo el margen de error, y cuando se selecciona eliminado se hace acorde a una distribución t-student. Vamos a dejarlo como regular. Abajo tenemos las gráficas de residuos, donde tenemos histograma de residuos, gráfica normal de residuos, residuos versus ajustes y residuos versus orden. Vamos a darle la opción 4 en 1 para que nos arroje todas estas cuatro gráficas en un solo diagrama, y le vamos a dar a aceptar. Bueno, ahora dirigiéndonos al segundo botón denominado opciones, le damos clic y vamos a ver que se despliega esta ventana en donde vamos a poder realizar transformaciones para los datos, convirtiéndolos a logaritmo base 10, ya sea para la variable dependiente o para la variable independiente. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de transformación en este ejemplo, así que vamos a dejar las casillas en vacío. Abajo donde dice mostrar opciones es lo que sí vamos a diligenciar, y es que para la gráfica principal que nos va a arrojar la regresión, queremos que se muestre el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Ojo que hay una gran diferencia entre estos dos intervalos, la cual vamos a explicar cuando ya se nos arroje el cálculo con la gráfica. Por ahora vamos a decir que vamos a seleccionar estos dos y un nivel de confianza del 95%, que es el que usualmente se utiliza para cálculos estadísticos, y le damos a aceptar. Finalmente tenemos el último botón, el cual si seleccionamos dando clic nos va a mostrar las opciones de almacenamiento, los cuales van a ser datos de los cálculos relacionados a la regresión que se van a mostrar como columnas en la hoja de trabajo.
Vamos a seleccionar que se nos muestre residuos y ajustes. Otro que se selecciona comúnmente es el de coeficientes, el cual mostraría los valores de m y de b para la ecuación y igual a mx más b, pero en este caso no lo vamos a seleccionar. Le damos a aceptar, nuevamente aceptar, y estos serían los datos que nos arroja Minitab. El primer informe que sale en la parte frontal, que es este que estamos viendo donde dice gráficas de residuos para la producción esperada en porcentaje, es el 4 en 1 que seleccionamos, en donde el análisis principal nos diría que dichos residuos se comportan de una manera aproximadamente normal, y estamos viendo también en esta de residuos versus ajustes y versus orden cómo es que se distancian cada uno de esos residuos respecto a la media, que tiene un 95% de confianza. Vamos a minimizar esta y nos vamos a centrar en la gráfica principal. Como primer factor de análisis vemos que ya se generó la ecuación y igual a mx más b, en donde tenemos que la producción esperada en porcentaje es igual al valor independiente b de 0,032667 más la pendiente de 0,03824, que va a multiplicar el valor de la cantidad de máquinas de vanguardia. Tenemos abajo entonces la gráfica en donde vemos la recta de regresión lineal y vemos entonces dos límites, uno punteado en verde que es el intervalo de confianza y uno punteado en lila que es el intervalo de predicción. Vamos ahora sí a explicar la diferencia entre estos dos conceptos para que usted, quien está viendo el tutorial, tenga pleno conocimiento acerca de los mismos. El primero es el intervalo de confianza, el cual se estima sobre la recta de regresión, y este va a servir para generar un intervalo a futuro que garantice ese nivel de certeza en las nuevas observaciones que se van a predecir. Por otro lado, el intervalo de predicción se estima sobre cada una de las observaciones dentro de la distribución y representa el intervalo en el cual cada una de dichas observaciones se puede mover por encima o por debajo de la media real. Por eso es que el intervalo de predicción siempre es más grande que el de confianza, puesto que si el de confianza toma como referencia la media de la distribución, quiere decir que el intervalo de pronóstico o de predicción puede moverse tanto desde la recta de regresión como desde uno de los límites del intervalo de confianza. Vamos ahora a explicar los valores que salen en esta segunda tablita. El primero dice valor S, el cual va a representar la desviación estándar de la regresión. Abajo aparece un término R-quad, el cual va a representar el coeficiente de determinación de dicha regresión. Recuerden que el valor R cuadrado es un valor entre 0 y 100% que se va a interpretar como en qué porcentaje influye cada cambio en la variable independiente sobre el resultado de la variable dependiente. Quiere decir que este valor de 92.3% diría para este caso que cada adquisición de una nueva máquina de vanguardia para esa empresa de maquila va a afectar al nivel de producción esperado en un 92.3%. Finalmente tenemos el valor R-quad ajustado, el cual considera los grados de libertad dentro de la regresión. Este sirve para determinar el impacto de incluir uno o más nuevos predictores dentro de la regresión y su impacto sobre la variable Y. En este caso, como nosotros estamos aplicando un solo predictor, el cual es la cantidad de máquinas de vanguardia, vamos a considerar el valor R-quad como el correcto. Vamos a minimizar la gráfica y ahora haremos un análisis de los valores de cálculo arrojados en la ventana de sesión. Primero aparece entonces la ecuación de regresión es, y pues ya la vimos en el gráfico que acabamos de minimizar. Abajo aparece la desviación estándar y los valores de los coeficientes de determinación. Aparece una pequeña tabla ANOVA que dice análisis de la varianza,
donde nos arroja los grados de libertad de la regresión, la suma de cuadrados, los errores, valor Fisher y valor P. Recordemos, desde el tutorial que vimos de prueba de hipótesis, que hay un argumento que siempre se utiliza y es el siguiente. Si el valor P es mayor al valor de alfa, la hipótesis nula se acepta. De lo contrario, se rechaza. En este caso, la hipótesis nula diría que la variable X y Y son variables independientes. O sea que la hipótesis alternativa es que por el contrario son variables dependientes. En este caso, el valor de P es de 0. Quiere decir que se cumple la condición de que el valor P es inferior al valor de alfa de 0,05. Quiere decir que la hipótesis nula se rechaza y se toma la hipótesis alternativa. O sea que X y Y son variables dependientes, por lo cual la regresión funciona. Miremos ahora los valores resultantes de la parametrización de almacenamiento en la hoja de trabajo. Tenemos una primera columna que dice residuos y una segunda que dice ajustes. La columna de ajustes representa los valores estimados para cada una de las Y según la regresión. Como les había comentado anteriormente, entonces el residuo viene a ser la diferencia o la resta entre el valor real de esa observación y el valor estimado dentro de la regresión para esa observación. Quiere decir que este primer residuo viene a ser la resta entre 0,050 menos 0,070909. Hagan la comprobación y lo verán. Hasta este punto, espero haya quedado muy clara la explicación de todos los factores que arrojan los cálculos de Minitab. Pero ahora vamos a hacer otra comprobación. Usted que está viendo el tutorial debe comprender que cuando se implementa una regresión es también importante determinar cuál modelo de regresión es el que mejor aplica una distribución. Quiere decir el que menor margen de error nos pueda arrojar. Para ello, entonces vamos a repetir el proceso que ya vimos muy rápidamente, pero en este caso vamos a utilizar una regresión cúbica. Vamos a ver entonces qué sucede. Vamos a cerrar esta gráfica y vamos a mostrar únicamente la principal, que es la gráfica de línea ajustada, y la vamos a comparar con la que habíamos sacado de la regresión lineal. Vemos entonces lo siguiente. Primero, que las observaciones se ajustan mejor a una curva de regresión cúbica. Lo segundo, vemos que la desviación estándar disminuye en el segundo caso, lo cual representaría menor margen de error. Tercero, vemos que los coeficientes de determinación en el segundo caso aumentan. Por ejemplo, el R-Quad asciende de 92.3% a 99.3%. ¿Esto qué quiere decir? Que al aplicar la f de x de la regresión cúbica, se explicaría cada cambio en el rendimiento esperado de la producción en un 99.3% con la adquisición de una nueva maquinaria de vanguardia. Quiere decir que la dependencia entre estas dos variables es superior a lo que se había estimado inicialmente. En este momento, entonces ya acabamos con este primer ejemplo. Voy a minimizar las ventanas, vamos a guardar el archivo y voy a abrir un nuevo proyecto que va a ser el segundo ejemplo que vamos a manejar. Borramos esto acá para nuestro tutorial. En este caso vamos a explicar una regresión no lineal utilizando una ecuación de regresión exponencial. Y dice: el equipo 6 Sigma de una empresa de consultoría encontró que los ingresos no operacionales están ligados a la cantidad de suscriptores que poseen en YouTube, pues esto es lo que genera rentabilidad desde Google AdSense, o sea, más o menos lo de la publicidad en YouTube. Es por tal motivo que desean realizar una regresión exponencial que muestre el coeficiente de determinación y además responder a la siguiente pregunta: ¿a cuánto ascenderían los ingresos no operacionales anuales con una cantidad de 3.000 suscriptores? O sea, que en este caso no solo vamos a encontrar la ecuación de regresión que aplique y el coeficiente R2, sino que también haremos una predicción para un X de 3.000. Tenemos entonces en la hoja de trabajo nuevamente organizadas dos columnas, en donde en la primera
aparecen los suscriptores, que vendría a ser la variable independiente, y los ingresos en dólares por año a ese nivel de suscriptores, el cual sería la variable de respuesta o variable dependiente. Nuevamente vamos a utilizar las herramientas de Minitab para responder al ejercicio. Nos vamos a dirigir primero entonces al menú Estadísticas, Regresión, Regresión no lineal, y vamos a darle clic. Se nos despliega la siguiente ventana. Donde dice respuesta, vamos a seleccionar la variable Y de este caso, que vendría a ser ingresos en dólares por año. La vamos a seleccionar y donde dice función de valor esperado, vamos a darle clic en el botón usar catálogo. Aquí nos va a aparecer todas las ecuaciones predefinidas para regresiones no lineales. En este caso vamos a utilizar regresión exponencial, donde aquí nos hacen una breve explicación gráfica de cómo funciona. Le damos a aceptar. Donde dice predictor real, vamos a poner nuestra variable X para este caso, que vendrían a ser los suscriptores. Le damos seleccionar y aceptar nuevamente. Volvemos entonces a la ventana principal, donde aquí aparecería la ecuación raíz que vamos a trabajar. Abajo entonces vemos 6 botones, los cuales iremos explicando uno a uno. Damos clic en el primero, que dice parámetros, y se nos despliega esta ventana. Decimos que la función es θ1 por e elevado a la θ2 por x. Vamos a decir entonces que los valores iniciales requeridos para esta ecuación van a ser para θ1 y θ2 de 0. ¿Qué es esto que estamos haciendo acá? Resulta que los modelos de regresión no lineal funcionan por iteraciones. Entonces lo que estamos estimando es el valor inicial para cada uno de estos valores de θ, y de ahí que comiencen a hacer las iteraciones respectivas. No vamos a manejar restricciones. Esto se utilizaría cuando queremos restringir los valores arrojados a ciertas condiciones que vayamos a poner. En este caso no vamos a poner ninguna, entonces le damos a aceptar. Luego nos dirigimos al segundo botón de opciones, le vamos a dar clic y se nos despliega esta ventana. Arriba aparecen ponderaciones. Esto es cuando queremos que no todas las observaciones tengan el mismo peso, sino que alguna específicamente o un conjunto de ellas tengan mayor peso. Por ahora no vamos a manejar ponderaciones. Abajo aparece el nivel de confianza para todos los intervalos. Vamos a decir que ese intervalo de confianza es del 95. Y abajo aparece el algoritmo con el cual se va a calcular la función de regresión. Aparecen dos opciones, Gauss-Newton y Levenberg-Marquardt. Vamos a utilizar la Gauss-Newton, que es, digamos, la de uso más general. Aparece el número máximo de iteraciones, o sea, el número máximo de n permitido, que es de 200, que igual pues no lo vamos a utilizar porque tenemos una sola predicción que vamos a hacer a futuro. Tolerancia de convergencia lo vamos a dejar tal cual, aceptar. Vamos luego al tercer botón que dice predicción. En este vamos a parametrizar la pregunta de a cuánto ascenderían los ingresos no operacionales con 3.000 suscriptores. Entonces, donde dice nueva observación para predictores, vamos a poner el valor de 3.000, donde el tipo de límite va a ser bilateral para el intervalo de confianza del 95%, y en almacenamiento va a aparecer los valores que queremos que salgan de este cálculo en nuestra hoja de trabajo. No vamos a poner nada de almacenamiento en la hoja de cálculo, entonces le damos a aceptar. El siguiente botón es el de gráficas, el generador de gráficos que van a acompañar los cálculos de esta regresión exponencial. Entonces vamos a poner gráfica de curva ajustada con datos y que nos muestre los dos intervalos de confianza y de predicción. Nuevamente, para los residuos vamos a poner 4 en 1 y le vamos a dar a aceptar. Luego vemos el botón de resultados, le damos clic y se nos despliega esta ventana. Los resultados son los cálculos que queremos que Minitab realice sobre esta regresión, que se van a exhibir en la ventana de sesión. Vamos a decir que nos establezca los que tenemos por defecto, entonces le vamos a dar a aceptar aquí. Y finalmente tenemos entonces el botón de almacenamiento, el cual nos mostrará los posibles resultados que queremos que se muestren en la hoja de trabajo. Vamos a seleccionar los mismos dos. Queremos que nos muestre residuos y ajustes. Le damos a aceptar.
aceptar nuevamente y esto es lo que nos arroja Minitab. En primer plano se nos exhibe el 4 en 1 para las gráficas de residuos, en donde vemos que en este caso no se comportan de una manera normal, confirmando pues que esto no es una regresión lineal. Vemos bastante dispersión en relación a la probabilidad normal. Pero nos vamos a centrar nuevamente en la gráfica de línea ajustada. Vemos que las observaciones se acomodan significativamente dentro de la curva de regresión exponencial. Arriba entonces nos va a aparecer la ecuación resultante donde vamos a decir que los ingresos en dólares por año son iguales a 4,62144 multiplicado por E a la 0,0139398 multiplicado por X. Vemos entonces el intervalo de confianza y el intervalo de predicción nuevamente que acomodan significativamente, como les había dicho, a las observaciones. Decimos entonces que este modelo de regresión sí se ajusta a las necesidades que tenemos para el cálculo de este ejercicio. Miremos entonces aquí en la ventana de sesión lo que Minitab nos arrojó. Primeramente aparece una advertencia a la cual vamos a hacer caso omiso, puesto que nosotros habíamos establecido unos valores iniciales de teta de 0 para la primera iteración. Y vemos entonces el método que se utilizó, entonces un algoritmo Gauss-Newton con un máximo de iteraciones de 200 y una tolerancia con ese valor. Valores iniciales de los parámetros, entonces vemos que para teta 1 y teta 2 los valores iniciales fueron de 0, por eso dicha advertencia al principio. Aparece también la ecuación que va a aplicar para este caso, que ya la habíamos explicado en la gráfica que acabé de minimizar. Hay una cosa que yo por fuera del tutorial, para usted que me está viendo, hice, y es hacer este ejemplo, desarrollarlo en el software Microsoft Excel, y encontré una cosa que me gustaría pues comentársela en este momento. Resulta que las ecuaciones exponenciales que arroja Minitab dan valores diferentes a si lo hacemos con cálculos en Excel. Después de ponerme a investigar constantemente, mirar en varias fuentes, etcétera, encontré algo y es que ambas ecuaciones, aunque tienen valores diferentes, aplican. ¿Qué sucede? Que las que arroja Minitab siempre van a mostrar un menor error estándar de pronóstico, como vamos a ver más adelante. Quiere decir que es mejor fiarse de la ecuación que arroja este software y no el que arroja Excel, aunque a la final ambos apliquen. Bueno, sigamos mirando entonces qué más nos arrojó Minitab. Entonces aparecen los cálculos del parámetro, o sea, de los valores de teta 1 y teta 2. Aparece el valor de la estimación final, que es la que queda presente en la ecuación, y los errores estándar de estimación de cada uno. Aparece nuevamente la ecuación, aparecen otras advertencias, pero nos vamos a centrar aquí en el resumen, que es lo que nos interesa. Primero aparece la cantidad de iteraciones con un valor igual a 11. 10 iteraciones que se realizaron para generar la columna de ajustes para esos valores reales y una 11ª iteración para encontrar el valor de predicción con un número de suscriptores igual a 3000. Ahí darían las 11 iteraciones. Un error de suma de cuadrados final de 212,261. Este es específicamente el valor que les decía que Minitab optimiza en relación al cálculo en Excel. Abajo aparecen los grados de libertad que vienen a ser el n igual a 10 menos 2 porque se pierden 2 grados de libertad dado que estamos utilizando un cálculo para dos variables. La sumatoria margen de error, que es de 26,5326, que proviene de dividir 212,261 entre los 8 grados de libertad y una desviación estándar de 5,15. Sigamos escudriñando hacia abajo aquí en la ventana de sesión. Aparece la predicción, entonces dice nueva, una observación para 3000 suscriptores. Entonces el valor para responder a la pregunta de con 3000 suscriptores cuánto sería el ingreso estimado anual por concepto de YouTube
La respuesta sería de $302,675. Aparece el error estándar de ajuste para este valor, el intervalo de confianza basándose en este valor a un nivel del 95% y asimismo el intervalo de predicción del 95% para dicha predicción. Con esto entonces ya terminaríamos todo por este tutorial. Si tienen alguna inquietud adicional, no duden en consultármela a través del aula virtual. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.